Era el 10 de junio de 1857 y la ciudad de Peshawar, hoy parte de Pakistán, era un tranquilo rincón en el noroeste de la India británica, bajo el dominio de la presidencia de Bengala. En este caluroso y apacible día de verano, nada parecía presagiar el terrible evento que pronto se desataría en esta región distante del Imperio británico. El aire cálido, típico de la estación, se mezclaba con los sonidos rutinarios de una ciudad que parecía vivir en calma. Sin embargo, ese día no sería como los demás. Las calles se llenaban de soldados británicos que corrían de un lado a otro, mientras el bullicio de la guerra y la tensión se infiltraban en cada rincón. Los uniformes militares, que hasta ese momento solo servían para desentonar con la cotidianidad del lugar, comenzaron a tener un significado mucho más oscuro y siniestro. Desde lo alto de las colinas que rodeaban la ciudad, los cañones eran cargados y preparados. La polvorienta atmósfera se colmaba del ruido sordo de los soldados británicos que llenaban de pólvora y grano de uva las enormes bocas de hierro listas para disparar. La rutina militar de la mañana era inusual, pero lo que los soldados ignoraban era que esa calma sería rápidamente interrumpida por algo mucho más macabro que una simple batalla. El sol ya se encontraba a medio camino en el cielo cuando los hombres condenados comenzaron a ser conducidos hacia su destino. Estas no eran tropas de invasores ni rebeldes armados, sino aquellos que alguna vez habían sido compañeros de armas de los mismos británicos. Los sepoys, soldados nativos indios que habían servido lealmente bajo la bandera británica, ahora eran vistos como traidores. El acto de desobediencia había sido suficiente para sellar su destino. El Imperio británico necesitaba enviar un mensaje claro: no habría piedad para los que se alzaran contra su poder. Es difícil imaginar el terror que debieron sentir esos hombres al ser marchados hacia el campo de ejecución. La expectativa de un fusilamiento, un ahorcamiento o incluso una ejecución por fuego parece casi un destino suave comparado con lo que les esperaba. El castigo que les aguardaba era una aberración brutal y teatral. Nada en sus mentes podría haber preparado a estos hombres para lo que les deparaba el futuro inmediato. No iban a morir por la fuerza de un rifle o la cuerda del ahorcado, sino por la violentísima explosión de un cañón. Un cañón, una de las herramientas más poderosas de la guerra, ahora sería el instrumento con el cual sus vidas serían arrebatadas de forma brutal y desmesurada. Los soldados británicos encargados de la ejecución no solo querían asegurarse de que la muerte de estos hombres fuera inmediata, sino que también la quisieron rodear de una exhibición de poder destinada a aterrorizar a todos los que pudieran contemplarla. La situación se volvía aún más surrealista, pues la ejecución no iba a ser un evento privado ni sombrío. Se llevaría a cabo ante la mirada del resto de los condenados. Estos hombres, uno tras otro, tendrían que presenciar el cruel destino de sus compañeros antes de que fuera su turno. Así, el miedo se convertía en una especie de contagio y el terror se transformaba en una pesada presencia en el aire. Una vez al lado de los cañones, la escena se volvía aún más escalofriante. El proceso de atar a los prisioneros a las enormes bocas de hierro era minuciosamente calculado, no solo para asegurar que no pudieran escapar, sino para garantizar que la explosión fuera lo suficientemente letal y lo suficientemente desmembradora. Los prisioneros, que aún estaban vivos, serían colocados a tan solo unos centímetros de la boca del cañón, con los brazos extendidos y fijados a las ruedas del cañón. Las cuerdas que los ataban no eran un simple simbolismo de control, eran la última medida para asegurarse de que sus cuerpos no pudieran moverse cuando el cañón hiciera su devastador trabajo. La agonía de aquellos hombres condenados no solo era física, también era espiritual. En una cultura profundamente influenciada por creencias religiosas y espirituales, el miedo a la descomposición del cuerpo y la destrucción del alma era insoportable. Según las creencias hindúes y musulmanas, era fundamental que los cuerpos fueran enterrados completos para garantizar la paz en el más allá. La explosión de un cañón que desintegraría los cuerpos hasta hacerlos desaparecer por completo significaba que aquellos que murieran de esa manera quedarían excluidos de la posibilidad de una vida después de la muerte. Para muchos de ellos, la idea de no ser enterrados completos era una tortura aún mayor que la muerte misma. Las llamas de la pólvora y el humo de los cañones llenaron el aire. La explosión fue lo único que rompió el silencio sombrío. El rugido ensordecedor del cañón resonó a través del campamento
Mientras la primera víctima fue vaporizada en una nube de sangre, carne y huesos, el espectáculo era tan repulsivo que incluso los soldados británicos, acostumbrados a la violencia, no podían evitar estremecerse al observarlo. Los testigos afirmaron que el impacto fue tan brutal que los cuerpos se desintegraron en el aire, dejando solo fragmentos dispersos por el suelo, una visión dantesca de lo que alguna vez fue un ser humano. El espectáculo era tan grotesco que se convirtió en una especie de advertencia macabra. Los condenados, que ahora veían el horror de la ejecución, comprendían perfectamente que no había escape. No había forma de salvarse del destino que los aguardaba. Al escuchar los gritos ahogados de los que observaban, el miedo crecía aún más. No solo estaban siendo asesinados, sino también humillados y arrasados de la memoria colectiva. Así comenzó la pesadilla. Un castigo que no solo buscaba ejecutar a los traidores, sino también romper su espíritu, destruir sus cuerpos y borrar cualquier rastro de su existencia. Con cada explosión de cañón, el horror se extendió y el mensaje de terror del Imperio Británico se imprimió a fuego en el corazón de todos los que estaban presentes. La historia del castigo por cañón no comienza con la brutalidad de los británicos en la India, sino con una tradición mucho más antigua que la misma colonización británica. Durante siglos, el uso del cañón como instrumento de terror y control se extendió por distintas partes del mundo, evolucionando en la violencia y en la teatralidad con la que se aplicaba. La primera instancia registrada de ejecución por cañón tiene sus raíces en el Imperio Mughal, en el siglo XVI, cuando el uso de armas de fuego, incluidas las grandes piezas de artillería, comenzó a formar parte esencial del poderío militar de la región. En ese momento, el cañón era un símbolo de poder imperial, capaz de aniquilar al enemigo con una sola explosión. Sin embargo, lo que pocos sabían es que los Mughal no solo empleaban estas armas para la guerra, sino también como una forma de impartir castigo. La utilización de los cañones para la ejecución pública comenzó como un medio para sembrar el miedo en la población y para castigar a aquellos que desobedecían las leyes o se rebelaban contra el gobierno. Un enemigo derrotado en batalla podría ser perdonado, pero un traidor o rebelde condenado podría ser tratado con el máximo desprecio, desintegrado, literalmente, por la furia del cañón. El uso de la ejecución por cañón fue transmitido de una cultura a otra, primero en el subcontinente indio y más tarde hacia el oeste, cuando el Imperio Británico comenzó a expandir su dominio sobre la India. A medida que el control británico sobre las colonias indias se fue consolidando, también lo hizo su apetito por utilizar el castigo público como una forma de intimidación. A mediados del siglo XVIII, el Imperio Británico, que se consideraba una fuerza civilizadora en el mundo, adoptó la práctica de los Mughal con un giro perverso. En lugar de ser un medio ocasional de castigo, se transformó en una herramienta de dominación sistemática. Aunque los británicos no inventaron la práctica, su implementación del castigo por cañón alcanzó niveles de brutalidad que incluso los propios Mughal habrían considerado excesivos. La ejecución por cañón se convirtió en un método de castigo para los más despreciados, aquellos que se habían rebelado contra el poder imperial británico. En un contexto colonial, la ejecución pública no solo buscaba castigar a los culpables, sino también crear un espectáculo que sirviera de lección para los demás. El objetivo era sembrar el miedo profundo en la población y dejar claro que desafiar al Imperio Británico tenía consecuencias terribles y definitivas. Las primeras ejecuciones de este tipo, documentadas en 1760, se llevaron a cabo en diversas partes de la India, cuando las autoridades británicas comenzaron a emplear este castigo en respuesta a los disturbios en sus colonias. Pero la ejecución por cañón no era solo un acto de venganza, sino también un intento de dar un golpe al corazón de la resistencia, de humillar a los enemigos del imperio de una forma tan brutal y grotesca que, literalmente, quedara grabado en la memoria colectiva. Un castigo que no solo destruye el cuerpo, sino que también niega cualquier posibilidad de redención o paz espiritual. Para el siglo XIX, la ejecución por cañón ya era un procedimiento relativamente común en el Imperio Británico, pero su uso aumentó dramáticamente después de la rebelión de 1857. Los disturbios de los sepoys, que se habían rebelado contra las reformas y la interferencia británica en sus costumbres religiosas y sociales, marcaron un punto de inflexión.
La brutalidad con la que los británicos aplastaron la rebelión reflejaba su determinación de enviar un mensaje a cualquier futuro opositor. El castigo no solo sería severo, sino también público y terrorífico. La rebelión de 1857 se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de la historia británica en la India. Con la rebelión sofocada, las autoridades británicas se vieron obligadas a castigar a los culpables de manera ejemplar. La ejecución por cañón fue el castigo elegido para los sepoys capturados, pues no solo destruía sus cuerpos de manera casi completa, sino que también despojaba a los prisioneros de su dignidad y, lo más importante, les negaba la posibilidad de un entierro adecuado, lo cual era visto como una condena eterna. Los rebeldes no solo perdían sus vidas, sino que también perdían la oportunidad de alcanzar la paz en la vida posterior, algo que era profundamente temido en una sociedad tan religiosa como la de la India. El uso del cañón para ejecuciones en India no era exclusivo de las rebeliones sepoy. Durante todo el siglo XIX, las autoridades británicas utilizaron esta práctica para castigar a diversos grupos que se levantaban contra la colonización, y lo hacían de manera tan pública y sanguinaria que los informes de estos eventos se difundían rápidamente a través del imperio. Los británicos no solo estaban castigando a los disidentes, sino también usando estas ejecuciones como una advertencia para el resto de la población. Cada vez que se disparaba un cañón, el mensaje era claro: la resistencia sería destruida de manera absoluta, no solo en cuerpo, sino también en alma. En las décadas siguientes, la práctica de ejecutar a los prisioneros con cañones se fue utilizando con menor frecuencia. La opinión pública dentro del Imperio Británico comenzó a cuestionar la moralidad de tales castigos, y la presión para abolir esta práctica aumentó. A pesar de que algunos continuaron viendo la ejecución por cañón como una forma legítima de castigo para los traidores y los rebeldes, la brutalidad y la inhumanidad de la práctica llevaron finalmente a su desaparición en 1861. Sin embargo, no fue el fin de la relación entre los cañones y las ejecuciones. El uso del cañón como herramienta de terror y control político seguiría siendo parte del arsenal de varios imperios a lo largo del siglo XX, aunque nunca más con la misma teatralidad ni la misma frecuencia con que se empleó en la India durante la era victoriana. No obstante, la imagen de un cuerpo desintegrado por la explosión de un cañón persiste como un recordatorio sombrío de las profundidades a las que un poder imperial puede llegar cuando busca intimidar y someter a otros pueblos. Lo que comenzó como una práctica aislada en la India bajo los mugales y que luego se extendió a los británicos como una herramienta de terror imperial, dejó una marca indeleble en la historia de la colonización. Aunque la ejecución por cañón fue abolida oficialmente, la violencia y el control que se emplearon en nombre de la justicia nunca desaparecerían del todo. La rebelión de 1857, también conocida como el levantamiento de los sepoys, fue uno de los episodios más significativos y sangrientos en la historia de la India bajo el dominio británico. Lo que comenzó como una insurrección localizada en la región de Meerut se transformó rápidamente en un conflicto a gran escala que sacudió los cimientos del Imperio Británico. Las tensiones que llevaron a la rebelión fueron el resultado de una combinación de factores políticos, sociales, económicos y, por encima de todo, religiosos, que confluyeron en una tormenta perfecta de desobediencia y resistencia. Uno de los detonantes más inmediatos de la rebelión fue la introducción de un nuevo tipo de cartucho para el rifle Enfield, el arma estándar utilizada por las tropas indias que servían bajo el mando británico. Los cartuchos de este nuevo modelo debían ser mordidos por los soldados para abrirlos antes de ser cargados en el arma. Este pequeño detalle, que a primera vista podría parecer trivial, se convirtió en un problema de gran magnitud debido a la forma en que los cartuchos estaban fabricados. Se rumoreaba que estaban impregnados con una mezcla de grasa de vaca y cerdo, dos sustancias profundamente problemáticas para las creencias religiosas de los soldados indios. Los hindúes consideraban a la vaca como un animal sagrado, mientras que los musulmanes prohibían el consumo de cerdo debido a sus creencias islámicas. El simple acto de morder un cartucho que contenía estas grasas, en apariencia inocuo, representaba una violación directa de las costumbres religiosas de los soldados.
La noticia de esta contaminación religiosa se extendió rápidamente entre los sepoys, alimentando el descontento y la desconfianza hacia la administración británica. El miedo a la profanación de sus creencias y la humillación de ser obligados a participar en un acto considerado impuro caló en el ánimo de los soldados, muchos de los cuales sentían que los británicos no solo los oprimían políticamente, sino que también atacaban sus tradiciones religiosas. Los rumores sobre los cartuchos fueron suficientes para que se encendiera la chispa de la rebelión. En marzo de 1857, 85 sepoys del regimiento de infantería en Meerut se negaron a utilizar los nuevos cartuchos y, como castigo, fueron arrestados y encarcelados públicamente. Esto solo exacerbó la situación. La represión de los 85 sepoys desencadenó una serie de eventos que llevaron al levantamiento. Esa misma noche, los soldados encarcelados fueron liberados por sus compañeros y un pequeño grupo de soldados se levantó contra los oficiales británicos, atacando las guarniciones y desarmando a los oficiales. En poco tiempo el levantamiento se expandió por toda la región de Uttar Pradesh, extendiéndose hasta Delhi, donde los rebeldes proclamaron a Bahadur Shah Zafar, el último emperador mogol, como el líder de la rebelión. Zafar, que hasta ese momento había sido un monarca sin poder real, fue revivido como símbolo de la resistencia india contra los británicos. El levantamiento de 1857 no fue solo una revuelta militar. Fue también un conflicto profundamente enraizado en la sociedad india. Las tensiones sociales que se habían acumulado durante décadas jugaron un papel crucial en el desarrollo de los eventos. En un esfuerzo por consolidar su control, los británicos habían implementado una serie de reformas que en muchos casos socavaban las tradiciones locales, el sistema de castas, las costumbres religiosas e incluso las prácticas de gobierno fueron alterados o eliminados por las políticas británicas. Los soldados indios que servían bajo los británicos, conocidos como sepoys, fueron educados bajo una estructura militar occidental que no solo les daba instrucciones sobre el campo de batalla, sino que también trataba de suprimir sus costumbres culturales y religiosas. El impacto de estas reformas no solo fue percibido como una afrenta a la identidad india, sino también como una amenaza a la estructura misma de la sociedad india. En paralelo, el descontento económico también estaba en auge. Los británicos impusieron una serie de impuestos que afectaban directamente a los campesinos y comerciantes indios, mientras que las políticas económicas favorecían a los británicos y a los comerciantes extranjeros. La industria india se desplomó bajo el peso de las importaciones británicas que reemplazaban los productos locales y la riqueza del país se desplazaba hacia el Imperio británico. Esto dejó a la mayoría de la población india empobrecida y desposeída, mientras que la élite británica prosperaba a costa de la India. Cuando los sepoys comenzaron a rebelarse, no solo luchaban contra las reformas británicas y las humillaciones religiosas, sino también contra un sistema económico que los mantenía en la pobreza. La rebelión se convirtió en una lucha no solo por la autonomía política, sino también por la preservación de las costumbres, la identidad y la dignidad india. A medida que el levantamiento se extendió, muchos campesinos, obreros y habitantes de las ciudades se unieron a los rebeldes, lo que convirtió la rebelión en una insurrección de escala nacional. El uso de la religión como catalizador de la rebelión no debe subestimarse. Aunque no todos los participantes de la rebelión compartían la misma fe, la creencia en la injusticia de las reformas británicas, especialmente en lo que respecta a las costumbres religiosas, unió a hindúes, musulmanes y sikhs bajo una causa común. Los británicos, al intentar imponer una visión unilateral de la civilización, no lograron comprender la diversidad cultural y religiosa de la India. Al contrario, su indiferencia hacia las creencias locales exacerbó las tensiones y alimentó la ira popular. En las primeras etapas de la rebelión, el Imperio británico subestimó la magnitud de la insurrección. Consideraron a los rebeldes como una pequeña facción de soldados indisciplinados, sin comprender que el levantamiento representaba un malestar más profundo en toda la sociedad india. La respuesta británica fue rápida y brutal. La represión fue feroz y sin compasión, con las fuerzas británicas aplicando castigos colectivos, incendiando pueblos enteros y matando a miles de civiles. Pero la rebelión de 1857 no solo fue un levantamiento fallido.
Aunque los británicos lograron sofocar la revuelta, el levantamiento de los sepoys dejó una marca indeleble en la historia de la India y en la relación entre los colonos británicos y sus súbditos. El levantamiento demostró que la resistencia india no solo era posible, sino que tenía la capacidad de desafiar al imperio más grande del mundo. Aunque la rebelión fue derrotada, marcó el comienzo de un cambio profundo en la India y un impulso hacia la independencia que, a largo plazo, llevaría a la liberación del país del yugo colonial. Este conflicto no solo tuvo consecuencias para la India, sino que también alteró la forma en que los británicos gobernaban sus colonias. La rebelión de 1857 llevó a la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales y a la instauración de un gobierno directo de la corona británica en la India. A partir de ese momento, la India estaría bajo el control directo de la reina Victoria, pero las cicatrices de 1857 nunca se borrarían por completo. El levantamiento había sido un recordatorio de que el espíritu de resistencia, incluso frente a una opresión tan absoluta, nunca podría ser destruido completamente. Después de la feroz represión de la rebelión de 1857, el Imperio Británico no solo buscaba sofocar cualquier atisbo de resistencia en la India, sino también enviar un mensaje definitivo a la población. La rebelión sería castigada de una manera tan brutal y pública que cualquier intento futuro de desafío parecería inconcebible. Los británicos necesitaban ejemplificar el poder absoluto y lo hicieron mediante un castigo tan grotesco que trascendió la brutalidad de la guerra misma. Lo que estaba por venir sería una lección de horror y humillación, un espectáculo de terror destinado a quebrantar no solo los cuerpos, sino también el espíritu de los rebeldes. En las afueras de Peshawar, una ciudad estratégicamente situada en el noroeste de la India, 40 soldados sepoys fueron condenados a una ejecución pública. No se trataba de una ejecución común, como las que los soldados británicos podían estar acostumbrados a ver en las batallas o enfrentamientos. Esta vez, la muerte no llegaría de manera rápida o limpia, como se esperaría de una ejecución por fusilamiento o ahorcamiento. Esta vez, el castigo sería tan espectral y destructivo que cualquier forma de resistencia o esperanza quedaría destruida en el mismo acto. Los condenados fueron colocados frente a una fila de cañones de gran calibre, esas enormes bestias de hierro que hasta ese momento se habían utilizado solo en el campo de batalla, lanzando balas y proyectiles a través de distancias imposibles. Sin embargo, esa vez, los cañones no serían usados para bombardear fortalezas o luchar en batallas contra otros ejércitos. No, hoy serían los encargados de desintegrar cuerpos humanos. El propósito no era solo matar, sino desintegrar a los hombres de tal forma que ni el cuerpo ni el alma pudieran encontrar paz. Este tipo de castigo no solo buscaba la muerte física, sino también una humillación pública sin igual. Los condenados fueron atados a los cañones, sus cuerpos fijados de tal manera que quedaban expuestos a la violencia del proyectil. Con los brazos extendidos y las piernas atadas a las ruedas del cañón, se aseguraba que los prisioneros no pudieran escapar ni moverse. La escena era una parodia macabra del castigo, donde los soldados no solo eran derrotados por la fuerza militar británica, sino también por una humillación que les despojaba hasta de su dignidad en la muerte. La ejecución comenzó con el primer disparo, el cual hizo eco en el aire como un rugido ensordecedor, como si la propia tierra hubiera sido rasgada por la furia del cañón. En cuestión de segundos, el cuerpo del prisionero fue vaporizado, no dejando más que fragmentos dispersos en el aire y en el suelo. La violencia del disparo era tan imparable que la persona simplemente desaparecía. Lo que quedaba de él eran trozos de carne y huesos, esparcidos por todo el lugar. Una visión dantesca que impactaba incluso a los más duros soldados británicos presentes. El poder destructivo de los cañones era tal que el cuerpo del condenado se desintegraba en el aire. La cabeza volaba hacia el cielo como un macabro proyectil y las extremidades se lanzaban a decenas de metros de distancia. Aquel espectáculo, con la carne desgarrada por la explosión, era algo que ni los testigos más endurecidos olvidaban fácilmente. Para aquellos que esperaban su turno, el miedo se transformaba en una angustia indescriptible, pues no solo enfrentaban la certeza de una muerte violenta, sino la visión de sus compañeros destrozados ante sus ojos. La explosión, aunque rápida e instantánea, marcaba la psicología de los presentes que observaban cómo la violencia los consumiría uno por uno.
El horror no terminaba con la ejecución del primer hombre. Los demás prisioneros, al ser llamados a su turno, se veían obligados a caminar sobre los restos de sus compañeros, pisando fragmentos de carne y huesos que aún yacían sobre el suelo, como si fueran simples escombros. Era una verdadera tortura psicológica, un castigo más allá de la muerte, una especie de muerte en vida. Al ser sujetos a la misma brutalidad, los hombres restantes no solo se veían enfrentados a la certeza de su muerte, sino también a la imagen de la descomposición física de sus compañeros. El trauma de ver la destrucción de los cuerpos era parte integral del castigo, pues no solo les quitaban la vida, sino también cualquier posibilidad de redención o dignidad, ni siquiera en la muerte. El testimonio de George Arthur Stent, un soldado británico que fue testigo de esta horrenda ejecución, proporciona una visión desgarradora de lo sucedido. En su relato, describe cómo los fragmentos del cuerpo volaron por los aires, los brazos y las piernas lanzados lejos, mientras el torso y la cabeza eran convertidos en nubes de sangre y carne. Lo que quedaba de la víctima, tal como él lo describe, era irreconocible, como si la explosión hubiera borrado cualquier vestigio de humanidad. El horror de la escena era tan profundo que incluso los oficiales británicos se vieron afectados por lo que presenciaron. Lo que comenzó como una simple ejecución se convirtió en un espectáculo público de terror y control. Los británicos no solo buscaban castigar a los rebeldes, sino asegurarse de que la población india nunca olvidara lo que sucedía a aquellos que se oponían al imperio. La ejecución por cañón no era simplemente una forma de imponer la muerte, era una manera de doblegar el alma, de despojar a los hombres de todo lo que los hacía humanos hasta su recuerdo. Sin embargo, no todo fue calculado. Aunque el plan parecía infundir un temor absoluto, el uso del cañón para ejecutar fue una práctica tan absurda como impráctica. Los cañones, aunque efectivos, no estaban diseñados para este tipo de uso. En algunos casos la carga era mal preparada, lo que resultaba en ejecuciones desastrosas. En una ocasión, un cañón cargado con proyectiles de grano de uva terminó golpeando al hombre de una manera incontrolable, destrozando más de lo que se había planeado e hiriendo incluso a los soldados que observaban la ejecución. Los accidentes, la violencia y la ineficacia del procedimiento no hicieron más que resaltar lo absurdo de usar una herramienta de guerra en un castigo tan grotesco. A pesar de la brutalidad y la ineficacia de la ejecución, el impacto psicológico de la ejecución por cañón no fue en vano. Los rebeldes, al igual que el pueblo, nunca olvidaron el espectáculo de terror que presenciaron. Esta ejecución se convirtió en uno de los símbolos más oscuros de la dominación imperial británica en la India, un recordatorio del precio que los sepoys pagarían por su rebelión y de la capacidad del imperio para infligir el castigo más humillante y definitivo. La ejecución por cañón, aunque inicialmente fue utilizada por el Imperio Británico como un medio de castigo y terror, no tardó mucho en ser vista como una práctica impráctica y cada vez más inaceptable. La brutalidad de las ejecuciones y la respuesta de la opinión pública, tanto dentro de la India como en Gran Bretaña, comenzaron a cuestionar seriamente la moralidad de esta forma de justicia. A pesar de su efectividad como herramienta para infundir miedo, el castigo excesivo de la ejecución por cañón pronto comenzó a ser percibido como un espectáculo de crueldad innecesaria que más bien deslegitimaba el Imperio Británico en su papel como una potencia civilizadora. La caída de la práctica de la ejecución por cañón fue, en gran parte, el resultado de una creciente presión interna dentro del imperio. Los funcionarios británicos, que en un principio vieron esta forma de castigo como un medio para mantener el orden, pronto comenzaron a reconocer que el uso de este tipo de ejecución no solo era contraproducente, sino que estaba sembrando un descontento generalizado. Aunque el imperio había logrado sofocar la rebelión de 1857, el uso excesivo de la violencia y la humillación no pasó desapercibido. La opinión pública británica, cada vez más consciente de la atrocidad de estas ejecuciones, comenzó a expresar su desaprobación. Fue una de las primeras señales de que las viejas tácticas de terror imperial ya no eran vistas con la misma indiferencia por la sociedad británica. Además, la práctica resultó ser más impráctica de lo que los británicos habían anticipado. Los cañones, que habían sido diseñados para la guerra, no eran herramientas ideales para ejecutar personas.
La violencia de la explosión era tan desmesurada que a menudo no solo destruía a la víctima, sino que los fragmentos de carne y huesos volaban por el aire, a menudo hiriendo o incluso matando a los espectadores que se encontraban cerca. En algunos casos, los cañones se cargaban incorrectamente o no lograban disparar con la intensidad deseada, lo que resultaba en ejecuciones fallidas y aún más caos. Los errores en la ejecución, la imprecisión y los accidentes en el campo de batalla solo hicieron que la práctica fuera más difícil de defender, incluso para los que estaban a favor de castigos severos. En 1861, después de una serie de incidentes que involucraron ejecuciones fallidas y protestas internacionales, el gobierno británico decidió finalmente poner fin a esta práctica. La abolición de la ejecución por cañón no solo fue un acto de humanización, sino también una respuesta a la creciente presión interna y externa para que Gran Bretaña adoptara un enfoque más civilizado y menos brutal en sus métodos de justicia. Los líderes británicos comenzaron a reconocer que para seguir siendo una potencia dominante en el mundo debían demostrar un compromiso con la justicia y la moralidad que iba más allá de los métodos arcaicos y bárbaros. Sin embargo, el fin de la ejecución por cañón no significó el fin de la violencia imperial en la India. La represión de las rebeliones y el control sobre la población india continuaron, aunque con métodos menos espectaculares. Gran Bretaña optó por métodos más discretos, como el encarcelamiento masivo, el uso de tribunales coloniales y otras formas de represión que no implicaban el mismo nivel de teatralidad que la ejecución pública. A pesar de la abolición de este castigo, la relación entre los colonos británicos y los nativos indios siguió siendo profundamente desigual y marcada por la opresión. La caída de la ejecución por cañón también tuvo repercusiones a nivel global. Aunque Gran Bretaña abandonó esta práctica, otros imperios siguieron utilizando castigos brutales para mantener su dominio. Sin embargo, la opinión mundial comenzó a cambiar hacia el final del siglo XIX, impulsada por la creciente sensibilización sobre los derechos humanos y la moralidad en el trato a los prisioneros de guerra y a las poblaciones colonizadas. La ejecución por cañón, una vez vista como una herramienta eficaz de control imperial, pasó a ser vista como un símbolo de la crueldad inherente de los sistemas de poder coloniales. En la India, la memoria de estos horrores nunca se desvaneció. La ejecución por cañón se convirtió en un recordatorio permanente del abuso de poder del Imperio Británico. Aunque las autoridades británicas nunca más recurrieron a esta forma de castigo, la brutalidad de esas ejecuciones continuó alimentando la resistencia y el sentimiento anticolonial en la India. Los ecos de los cañones, que una vez se usaron para desintegrar cuerpos y destruir almas, dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la India. Con el paso de las décadas, el uso de la ejecución por cañón se convirtió en un tema de discusión histórica. A medida que la India se acercaba a su independencia, el recuerdo de las atrocidades cometidas por los británicos se mantenía vivo como parte de la narrativa nacionalista. La práctica fue rechazada no solo por su inhumanidad, sino también porque simbolizaba la arrogancia imperialista y el desprecio absoluto por las culturas y las creencias locales. Las generaciones posteriores recordarían no solo el sufrimiento de los que fueron víctimas del cañón, sino también el coraje de aquellos que resistieron a toda costa. Al final, la ejecución por cañón no fue solo una manifestación de la violencia de un imperio en decadencia, sino un símbolo de la lucha por la dignidad y la libertad. Aunque el castigo fue erradicado, las cicatrices que dejó en la historia de la India perduraron como un recordatorio de la brutalidad de la colonización, un recuerdo de lo que ocurrió cuando un imperio trató de aplastar la voluntad de un pueblo con el peso de la artillería y el terror.